En las circunstancias en las que estoy viviendo y están viviendo muchos de mis hermanos y las que vivimos cotidianamente, ¿no? Como cristianos, con la necesidad de perdonar, especialmente de la forma de perdonar las cosas que son infinitamente más dolorosas. Una buena amiga del Señor me recomendó leer el, el libro escrito por una autora evangélica holandesa, una muy buena mujer, que escribió un libro titulado El lugar oculto. No sé si existe en español, debe existir. En inglés se llama The Hiding Place, ¿no? El lugar donde esconderse. Y la autora es una mujer que ciertamente Dios la debe amar mucho, porque pasó por cosas que son absolutamente increíbles, ¿no? Su nombre es Corrie ten Boom, ¿no? Corrie ten, T-E-N, Boom, B-O-O-M. Y es muy famosa porque se convirtió en una de las voces de transformación cristiana más elocuentes en el mundo evangélico norteamericano, donde vino después de la Segunda Guerra Mundial. Ella en realidad había nacido en Holanda y su papá era un constructor de relojes, pero no relojes, digamos, de muñecas, sino esos grandes, esos relojes de cucú, ¿no? que son de 2 metros de altura, y en consecuencia relojes en los que es posible esconder gente. Y esa es una de las cosas que hizo la familia ten Boom, fue esconder judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero los ten Boom fueron descubiertos, el papá asesinado allí mismo por los nazis, y luego la mamá, Corrie, y su hermana fueron llevadas a un campo de concentración. Y en este campo de concentración, quienes eran peor tratados eran los cristianos que habían escondido a judíos. Y ustedes dicen, ¿por qué? Y es porque para los nazis, los judíos eran culpables por ser judíos, pero ellos no podían elegir, ¿no? Eran judíos, habían nacido judíos. Pero los cristianos sí podían elegir, sí podían tomar partido a favor de los nazis, y habían decidido tomar partido a favor de los judíos en contra de los nazis, y en consecuencia, habiendo tenido la elección, habían elegido en contra de ellos, en contra de los nazis. Y en consecuencia el odio era feroz. Pero Corrie y su hermanita eran niñas todavía, descubrieron una cosa, que los soldados nazis, especialmente los que vigilaban, los que eran los soldados de la SS, ¿no? El servicio secreto, el servicio especial, los más brutales, le tenían terror a la suciedad, pero especialmente al adquirir piojos y adquirir sarna, ¿no? Dos cosas que sucedían en los campos de concentración. Entonces, ellas dos, para que las dejaran tranquilas y para que pudieran leer la Biblia, que les estaba prohibido, contrajeron piojos a propósito. Y con estos piojos las dejaban tranquilas y se leían la Biblia la una a la otra, las hermanitas, ¿no? Una le leía la Biblia a la otra y así memorizaban y jugaban, aprendiendo pasajes de la Sagrada Escritura como niñas que de alguna manera encontraban en la Biblia un consuelo y en la compañía mutua a todo el horror que estaban viviendo, no solamente
la hambruna, los castigos, las palizas, las matanzas, los asesinatos, el abuso, la humillación. Hasta que un soldado de la SS descubrió el truco que estas niñas habían hecho. Y una de las cosas que deciden es, para castigar a la mamá y a una de las hijas, es asesinar a la otra, a la hermanita de Carrie Ten Boom, de un disparo en la cabeza delante de ellas. Y ella todavía recuerda perfectamente al soldado nazi que estaba a cargo de esa unidad y bajo cuya responsabilidad de este horror había pasado, porque lo veía siempre vigilando en la puerta que todas estas atrocidades contra los judíos o los cristianos puestos en el campo de concentración estuvieran pues adecuadamente castigados, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Corrie Ten Boom decide, y esto es lo que cuenta en su libro de Hiding Place, ¿no? Decide que ella, después de la guerra, va a comenzar a predicar el perdón. ¿Y por qué? Porque había mucha gente que mantenía profundos resentimientos frente a los alemanes, y los alemanes no todos habían sido nazis. Había una cierta culpa colectiva, digamos así, por haber votado, elegido o seguido pues al Führer, ¿no? Pero después del bombardeo de los aliados, grandes poblaciones alemanas estaban sufriendo. Y ahí es donde surgen varios héroes, entre ellos el padre Berefin van Straten, por ejemplo, también holandés, que dice: ustedes cristianos amen a sus enemigos. Estoy recolectando fondos para darles de comer a los alemanes hambrientos. Y alguna gente decía: no voy a darle. Pero otra gente se veía conmovida y decía: tengo que perdonar. Y ese era el gran gesto de conversión. No lo que podían dar, a veces era poco, a veces era un poco más, sino la necesidad de perdonar. Y Corrie Ten Boom, como era una mujer extremadamente elocuente, hablaba de forma muy bella y tenía una historia terrible y conmovedora que contar, comenzó a ir a muchas iglesias, la gran mayoría de ellas evangélicas, pero también era recibida en algunas iglesias católicas, para predicar esta importancia del perdón. Y predicó por los Países Bajos, ¿no? Por Holanda, por Bélgica, por Luxemburgo y también por Alemania. Y en el libro, The Hiding Place, cuenta un episodio espeluznante, hermanos, que habla precisamente de cómo el perdón o es perdón o no es nada, y cómo el perdón es extremo y se fundamenta y se nutre del amor de Jesucristo, o no es perdón, ¿no? Y leo, traduciéndoles de una forma un poco ruda, y le pido perdón, pero leo del original en inglés este pasaje de perdón que es tan memorable y tan ejemplar, ¿no? Dice: estaba en una iglesia, en un servicio, o sea, la palabra servicio implica que no era una misa, es decir, una iglesia evangélica en Múnich, cuando lo vi. Era el ex agente SS que era el que se encargaba de vigilar la entrada a las duchas y el centro de procesamiento en Ravensbrück, que es el campo de concentración donde ella había estado. Él fue el primero de nuestros opresores que vi apenas llegué a este campo de concentración. Lo recordaba perfectamente porque él se había encargado de todo nuestro sufrimiento. Y de pronto estaba allí.
en él, el que se había encargado de dirigir a todos esos soldados que se burlaban de nosotros, de nuestra desnudez, de nuestra palidez y de nuestro hambre. Y de pronto, cuando la iglesia se estaba vaciando, lo vi acercarse a mí sonriente y bajando la cabeza en gesto de humildad y con lágrimas en los ojos, sin saber que yo había sido una de sus víctimas en el campo de concentración. Me dice: no se imagina, Fraulein, señora, no se imagina cuán agradecido estoy de su mensaje de perdón. Pensar que, como usted dice, el Señor ha lavado mis pecados, me parece simplemente un milagro que me alivia el corazón. Y sigue contando Corrie ten Boom. De pronto estiró su mano hacia mí para darme la mano. Y yo, que había predicado tan frecuentemente a las personas de Bloemendaal, de esta región, sobre la necesidad de perdonar, mantuve mi mano pegada al costado. Incluso en la medida en que los pensamientos de venganza y de odio y de ira estaban hirviendo en mí, yo fui capaz de darme cuenta que eran sentimientos completamente pecaminosos. Yo sabía por la fe que Jesucristo también había muerto por este hombre. ¿Qué más podía pedir yo? Señor Jesús, recé, perdóname y ayúdame a perdonarlo. Traté de sonreír y no pude. Traté de levantar mi mano para dárselo y no podía. No sentía nada. No sentía el más mínimo destello de afecto o de caridad. Y cuando vi que este hombre comenzaba a retraerse, respiré y volví a decir esta oración silenciosa: Jesús, yo no puedo perdonarlo. Dame tu perdón. Tú en mí perdónalo. De pronto pude levantar mi mano, estrechar la suya, y algo increíble pasó. Desde mi hombro a lo largo de todo mi brazo hasta mi mano, pasó como una corriente a través mío hacia él, mientras que en mi corazón estalló un amor por esta persona desconocida que tanto mal me había hecho, que prácticamente me sobrecogió. Y de pronto descubrí que no es nuestro el perdón que damos y que tampoco es nuestra la bondad que sana el corazón de las personas y de las cuales el bien del mundo depende. Es el amor y el perdón de Jesucristo. Cuando Él nos dice, ama a tus enemigos, Él es el que nos da, junto con este mandato, el amor mismo que nos permite perdonar. Es Jesús el que perdona por nosotros. Y en el momento en que este hombre sintió el perdón de Dios que pasaba a través mío, sin saber siquiera que yo había sido una víctima suya, es que comprendí
que el perdón de Jesús es el que hace posible que nosotros no solo perdonemos, sino que como Jesús estemos dispuestos a morir por esa persona que nos ha afectado y nos ha hecho daño. Imagínense, hermanos, este extremo. Y hasta qué punto el perdón es imposible y hasta qué punto es posible. Solamente el perdón de Jesucristo. Perdonar no es imposible, pero perdonar con mi propia fuerza sí lo es. Y perdonar es un acto que se repite una y otra y otra y otra y otra vez, y no significa que la herida que hemos sufrido automáticamente desaparezca. Significa que suplicamos al Señor que perdone en nosotros, y cuando lo dejamos perdonar en nosotros, ese perdón se vuelve nuestro también. Que tengas un buen día.